Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tema de física y química. Comenzaremos con el tema de las disoluciones. Las disoluciones son muy importantes para los seres humanos, para la vida en general, ya que gracias al agua, que es un gran disolvente, se pueden transportar sustancias que nos sirven tanto como nutrientes como para expulsar desechos que no nos interesan en el organismo. Por ello, en este tema vamos a hablar sobre las mezclas y nos centraremos especialmente en las disoluciones, ya que vamos a aprender a partir de fórmulas a preparar concentrados de sustancias en las que nos interesa una concentración determinada. Antes de ello vamos a hablar sobre las mezclas. Existen diferentes tipos de mezclas, pero como bien hemos dicho, hay que comentar cuál es la definición de mezcla. Una mezcla siempre va a estar producida por dos o más sustancias y que van a estar unidas en un sistema material. Puede ocurrir que en ese sistema material se vean las dos o más sustancias que aparecen, que tal vez no, o dé la impresión de que no se ven, pero realmente haciendo ciertos experimentos se demuestra que realmente no hay solo una sustancia, sino que hay dos o varias. Como bien comentamos, existen varios tipos de mezclas. Esas mezclas que nos podemos encontrar, la primera de todas y más llamativa, es la mezcla heterogénea o suspensión. En ella vemos, por ejemplo, aquí que hay distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, observamos el agua y una especie de turbidez que aquí indican que son partículas de arena, podría ser barro, etc. Aquí diferenciamos claramente lo que es agua y lo que es arena, con lo cual vemos las dos sustancias dentro de ese sistema material. Para que se observe bien esa diferencia, las partículas tienen que ser mayores de 1000 nanómetros, lo que viene siendo un micrómetro. Si lo pasáramos de diferentes unidades, una micra. Pensad que es algo excesivamente pequeño, pero que para el ojo humano ya es suficiente como para apreciarlo. De modo que aquí veríamos lo que denominamos una mezcla heterogénea o una suspensión, ya que si lo revolviéramos veríamos que están las partículas suspendidas en el agua, pero conforme vaya pasando el tiempo se irán posando en el fondo del vaso. Otro tipo de mezcla es la mezcla homogénea o disolución. En ellas ya no se observa que es, por ejemplo, si mezclo como pone aquí, agua y azúcar, dónde está el agua y dónde está el azúcar. Aquí ambas sustancias se mezclan perfectamente y el ojo humano es capaz de percibir dónde se encuentra cada una. Aquí la fase dispersa se encuentra en un tamaño menor del 1 nanómetro, con lo cual es pequeñísimo ya, y por eso nuestro ojo no lo puede percibir. De modo que cuando unimos dos sustancias y se forma una disolución, además sus propiedades cambian completamente, porque si os fijáis el azúcar, su propiedad en la temperatura ambiente es estar en estado sólido, y en cambio aquí al disolverse se convierten las partículas tan pequeñas que parece que se haya convertido en líquido, pero realmente lo que han hecho es que por uniones se haya mezclado, se haya unido con moléculas de agua, y por eso no lo podemos percibir. Ocurre también en las disoluciones, por ejemplo, de agua y sal. El agua, si no está disuelta, si no echamos sal, si no le disolvemos sal, hierve y se fusiona a una temperatura distinta que si tuviera sal. Por eso las propiedades cambian ligeramente cuando estamos hablando de disoluciones o cuando estamos hablando de ambas sustancias por separado. Y por último el coloide. El coloide es bastante curioso porque parece una una mezcla homogénea a primera vista, porque parece todo uniforme, pero si hacemos ciertos experimentos como hacer pasar la luz, veremos que la luz se dispersa, no cruza, digamos, en línea recta como podría pasar en una disolución. Eso significa que las sustancias se encuentran en ese límite que hay entre la mezcla heterogénea y la homogénea, con lo cual esas partículas, que las podríamos llamar partículas coloidales, se encuentran entre el nanómetro de tamaño y los 1000 nanómetros. De modo que están ahí en ese especie de limbo en que no son ni sustancias homogéneas, mezclas homogéneas, porque sustancias, estaríamos hablando de compuestos, sustancia es una, ni mezclas heterogéneas. De modo que
parece a simple vista, siempre tienen esa especie de turbidez, como le pasa a esa gelatina o como le podría pasar a la niebla. No lo apreciamos con el ojo, la diferencia en dónde están las gotitas de agua y dónde están en suspensión en el aire o en la gelatina, ver dónde es el coloide y cuál es el agua, pero si hacemos atravesar un rayo de luz, veremos que este sí que se dispersa porque chocaría con las partículas coloidales y esas hacen que se desvíe la luz, como pasaría por ejemplo cuando vamos por la calle y hay una niebla bastante espesa, que las farolas, la luz se dispersa de una manera extraña y es por las gotitas en suspensión que hay de agua. Existen diferentes tipos de coloides. Por ejemplo, hay una curiosidad, que no existen coloides en los que las dos fases sean gas, pero sí que existen coloides, pues líquido-gas, sólido-gas, líquido-líquido, líquido-sólido, sólido-líquido y sólido-sólido. Ejemplos: en líquido-gas, pues la espuma líquida, las natas montadas, las claras batidas. Por ejemplo, en líquido-líquido tenemos la mayonesa, la leche. En el sólido-sólido, pues por ejemplo, nos podemos encontrar pues la pintura, ¿vale? El oro coloidal, que a lo mejor no habéis oído hablar de él, lo podéis buscar por internet, y demás que aparecen. Simplemente es por curiosidad y que conozcáis. Características de las disoluciones. Las disoluciones tienen la peculiaridad de que no observamos, como hemos dicho anteriormente, la diferencia entre dónde está el soluto, que es el que está en menor proporción, y el disolvente, que es el que está en mayor proporción. Es importante conocer estas dos palabras. Disolvente es la sustancia que está en mayor proporción en la disolución y el soluto el que está en menor. Y ambos forman la disolución. El proceso de disolución se consigue cuando tanto soluto como disolvente, sus fuerzas son más de atracción entre soluto y disolvente que entre soluto y soluto y disolvente y disolvente. Ejemplo, aquí, en la imagen de la izquierda, vemos que las moléculas de agua se sienten más a gusto unidas a los iones de cloro y de sodio, y por eso el cloro y el sodio se separan fácilmente más que las propias uniones cloro y sodio, que prefieren unirse con el agua. Aquí, si os fijáis, según qué tipo de ion es, el agua, veis que se une de una manera u otra diferente, y es porque el agua está más cargada positivamente en los átomos de hidrógeno y cargada negativamente en los de oxígeno. Por eso los iones sodio, que son iones positivos, se sienten más atraídas a las moléculas de oxígeno, a los átomos de oxígeno que forman la molécula de agua, y en los cloros ocurre lo contrario. Los átomos de hidrógeno que forman las moléculas de agua se sienten más atraídos por esos iones de cloro al ser negativos. En cambio, si mezclamos sal y aceite, lo que observamos es que las moléculas de aceite no tienen esa suficiente atracción como para que el soluto se disperse y entonces se pueda formar esa disolución. Por eso hay algunas sustancias en que es imposible disolverlas, como por ejemplo puede ser una mezcla entre agua y aceite, que por mucho que agitemos no conseguiremos ni de lejos el poder mezclarlas, y en cambio otras se consiguen de manera inmediata, como puede ser el agua con azúcar, el agua con sal y otras más. Resumiendo, con el proceso de disolución lo que se observan es diferentes etapas. Las del soluto: se separan esas moléculas, ese soluto ya no están las fuerzas entre soluto y soluto tan fuertes, con lo cual al disolvente le ocurre lo mismo, que también se separa. Esa separación, esa unión de fuerzas que tenían anteriormente antes de unirse, hace que sea mucho más sencillo la mezcla entre moléculas. Por eso influye mucho en que esos materiales, digamos, sean, o esas sustancias, compatibles para producirse la disolución. Simplemente eso, recordar que el proceso de disolución es necesario que la atracción entre soluto y disolvente sea mayor que las atracciones entre el propio disolvente, o sea, molécula de disolvente con molécula de disolvente, y molécula de soluto con molécula de soluto. Y con esto estaría terminado el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis entendido bien. Si hay alguna duda ya sabéis por dónde cogerme, y nos vemos. Que vaya bien. Buen fin de semana. Hasta luego.